también. Es un privilegio poder saludarles en esta noche. Me sumo al equipo de presentación y también a nuestros pastores que han compartido palabras tan hermosas, tan edificantes, tan nutritivas, que nos hacen tanto bien al corazón, a la fe y también al liderazgo que el Señor te haya y nos haya entregado. Gracias de verdad por compartir cada una de estas palabras, Pastor Hernán, Pastor Carlos Herrera. Gracias, mi amor, por compartir la palabra. Lito, Adri, están hermosos como siempre, están preciosísimos. Muchas gracias por estar siempre a disposición. Y Jonathan, una vez más, gracias por la excelencia del trabajo, la planificación, la presentación y los mates, que están espectaculares. No es una indirecta, hijo, pero están espectaculares los mates. Y a todas las personas que están en Zoom, a los hijos espirituales, a los amigos, a los hermanos, a los líderes, a los colaboradores, a los que están en Facebook, vaya nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto en el Señor. Hemos orado para seguir discerniendo qué debíamos compartir en esta estación, en cualquier ámbito o cualquier espacio en el que el Señor nos concediera, cuál era la palabra que deberíamos seguir edificándonos y edificar a los santos también. Y la palabra sigue siendo la misma, va tomando diferentes lugares, perspectivas, pero siempre tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, con el perfeccionamiento de los santos, una palabra que hemos encontrado como sinónimo, que tiene tanto sentido espiritual, el incremento de Cristo, como fue mencionado por nuestros pastores al inicio. Esta expresión que vamos a compartir hoy, el aumento de Cristo, es literalmente la razón por la que fuimos introducidos a Él. Y de esto se trata nuestro mensaje en los próximos minutos. Quisiera decir algo de manera inicial. Uno mira principalmente, no únicamente, pero principalmente la vida del apóstol Pablo, y uno va descubriendo cómo su crecimiento, su desarrollo, su experiencia con el Señor va en continuo aumento, y la Biblia registra esto en el libro de los Hechos y en sus cartas. Tenemos mucho testimonio, mucha bibliografía como para definir este crecimiento en la vida del apóstol Pablo, de aquel muchacho de Hechos capítulo 9 a aquel hombre que termina en Hechos capítulo 28, cerrando el libro de los Hechos con su predicación, con su testimonio acerca de Cristo y el poder del reino de Dios entre los hombres. Ahora, me llama poderosamente la atención que a pesar de que él crecía, a pesar de que él iba en un entendimiento cada vez más profundo, nunca se olvidó de aquella primera experiencia que tuvo con el Señor en Hechos capítulo 9. De hecho, en varias oportunidades y delante de gobernantes, sin ánimo de impresionar a nadie, sino de testificar la realidad de Cristo en la que él había sido sumergido, que él había experimentado, que había sido tan real en su vida. Él no se avergüenza de contar lo que pasó camino a Damasco. Y esto me llama la atención y quiero compartir con ustedes que tal vez y seguramente nos encontremos avanzando y profundizando en cosas maravillosas que pertenecen al propósito eterno, que vayamos introduciéndonos en aspectos, en áreas fundamentales del propósito eterno, pero nunca nos olvidemos cómo fue que fuimos atraídos a Él, cómo fue que fuimos seducidos por Él, y que nunca nos avergoncemos de dar testimonio de ese encuentro. A veces podemos entrar en tan tremendas profundidades de revelaciones acerca de muchos aspectos fundamentales del reino de Dios y de la iglesia, y olvidarnos cómo fue que se nos abrió la llave del entendimiento, cuál fue el día en que el Señor nos aproximó a Él. No como para hacer de ese día la doctrina fundamental de nuestra vida, ya que hemos recuperado la memoria de una elección eterna, pero sí a modo de testificarle a los hombres que así como nosotros tuvimos un día
donde se nos abrió la experiencia de una realidad con Cristo, también todo hombre, y aun si estos fueran gobernantes, y aun si estos fueran gobernantes que no están de acuerdo con nuestros valores, nuestros principios, las Escrituras, aún así no dejaremos de testificarles acerca de nuestra experiencia real con Cristo. Para nosotros Él no es solo una posición escritural, para nosotros Él es todo. Y Él es todo porque fuimos sumergidos en Él. Y desde allí se nos abrió las Escrituras. Y desde allí comenzamos a conocerlo. Fue la experiencia real y genuina con Él que nos fue introduciendo cada vez más a la realidad de las Escrituras. Muchas personas conocen la Biblia, pero no a aquel que inspiró las Escrituras. Y entonces terminan en un marco de religiosidad porque nunca conocieron a aquel que fue la razón y propósito de que las Escrituras permanecieran en el tiempo y llegaran a nuestras manos para darnos testimonio, para verificar en nuestro corazón lo que estamos viviendo. Otros en el pasado también lo vivieron y cómo fue anunciado esto para que todos podamos tener una genuina vivencia, una genuina experiencia con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Pablo, a pesar de haber tocado las profundidades del Evangelio, del propósito de Dios, él solía recordar cada vez que testificaba de Cristo aquel bendito día, no para fundamentar su fe, sino para decirles a todos que hubo un día de apertura en el inicio humano, en el inicio temporal de esta experiencia gloriosa llamada Cristo. Pero no se quedó con la experiencia, sino que avanzó en la búsqueda de un conocimiento mucho más profundo y avanzó y creció de tal manera que pudo tocar verdades eternas con las que hoy necesitamos encontrarnos o reencontrarnos para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada verdad eterna es como un escalón que nos aproxima cada vez más al designio eterno, al pensamiento eterno, a la idea eterna, al diseño eterno, al plan eterno de nuestro Padre Celestial en su Hijo. Así que cada vez que nos abrimos a que la verdad de Dios trabaje en nosotros, tenemos la certeza y el testimonio que nos aproximamos a tocar algo más de las profundidades. Por un lado, nunca olvidemos aquel día. Por el otro lado, no nos quedemos en aquel día, sino que sigamos avanzando en el pleno conocimiento de la verdad. El aumento de Cristo o el incremento de Cristo, como está siendo anunciado, parte hablamos el año pasado en la casa paterna, en nuestra escuela, que tuvimos también de 2 días, ¿no? ¿Fue, hijo? 3 días. Y ahora vamos a continuar hablando. Estamos planteando desde diferentes lugares y perspectivas, entendiendo lo que significa el aumento de Cristo como el universo Cristo. Lo hemos planteado en los cursos de perfeccionamiento ministerial cuando hablamos y desarrollamos la conformación del Hijo corporativo, y ahora vamos a seguir trabajando un poco más. Hoy aquí, el 10 de julio, avanzaremos un poco más y luego también en agosto, y luego continuaremos trabajando esta palabra porque creemos que la razón de la iglesia en la tierra es justamente esa, es acrecentar, incrementar, producir por dirección del Espíritu y por la realidad de Dios en nuestro interior el aumento de Cristo. Esta noche voy a comenzar de manera introductoria un pensamiento que necesitamos mantenerlo vigente por los días que estamos viviendo. Así que la introducción, que puede llevarnos tal vez toda la noche, que puede llevarnos tal vez toda la administración de esta noche, se llama el llamado global de volver a uno. El llamado global de volver a uno. Sé que por cultura, por entendimiento, por revelación, nos hemos acostumbrado a escribir, y oro al Señor que todos tengamos la oportunidad de poder hacerlo, aunque luego contaremos con el material tanto escrito como el material en audio y video, pero es importante acompañar con la escritura la presentación. El llamado global de volver a uno. No de volver al uno, sino de volver a uno solo.
Para esto tenemos que expresar claramente que una casa paterna apostólica, según Dios, es altamente cristocéntrica. Esto lo compartí en el año 2016 en los alineamientos de José Cepaz, nuestra casa, nuestra congregación, donde disfrutamos con la apóstol Karina y otros hermanos preciosos servir a los hermanos en nuestra ciudad. Una casa paterna apostólica, según Dios, es altamente cristocéntrica. Y nosotros somos eso, una casa paterna apostólica, donde la esencia, la sustancia, el propósito, la visión y todo lo que apuntamos como iglesia del Señor en la administración que nos ha tocado, es crecer en este entendimiento cristocéntrico. Un mensaje que compartimos el año pasado en la red UNGE, en el encuentro, el alineamiento de UNGE de agosto del año pasado, que se llamó La luz de Dios pone fin a las opiniones sobre los asuntos espirituales. La luz de Dios pone fin a las opiniones sobre los asuntos espirituales. Si hay muchas opiniones sobre un asunto es porque no hay luz, porque cuando hay luz se ve claramente y la opinión es absorbida por la fe. Una de las expresiones bíblicas de la fe es luz. Cuando la Escritura nos habla de luz, nos habla de la capacidad de ver. Y cuando se nos habla de la fe del Hijo de Dios, se nos habla de ver como el Hijo ve. Por lo tanto, fe tiene que ver con ver como el Hijo de Dios ve. Y de eso se trata la aparición de la luz de Dios. Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, vemos como Él. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe no es ver como los hombres ven, porque los hombres ven según sus sentidos naturales, pero nosotros vemos según Cristo desde la realidad espiritual. Y la realidad espiritual es más real que la realidad de los sentidos naturales de los seres humanos. Así que vamos a tocar algunos temas donde no los vamos a someter a opiniones personales, sino que vamos a confiar que el Espíritu Santo nos va a permitir ver por la palabra de Dios, todos penetrar por la palabra de Dios, todos juntos, una misma realidad espiritual, para poder reproducir sabiamente y sin ánimo de oposición, sin ánimo de contra, sin ánimo de antis, poder exponer en nuestra generación la verdad de Dios sin ataques, sin estar presentándonos en una posición en la que Dios no nos puso. Dios nos colocó en la posición de gobierno, de autoridad, de edificación, de excelencia, de verdad, donde el diseño y las medidas del diseño denuncian lo que no es el diseño. No para que seamos anti de, sino para que podamos edificar en pro de, en pos de, a favor de. Así que recordemos que las opiniones entran en acción sobre muchos asuntos espirituales cuando no hay luz, pero cuando la luz de Dios entra en acción podemos ver claramente. Este es un mensaje que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, fue desarrollado por espacio de 1 hora y media, así que hay varias cosas que se pueden comprobar, descubrir y aprender seguramente de allí. Mi primer punto de los 5 que voy a compartir, y por favor no se engañe, no piense que porque son 5 son pocos, porque cada uno de los puntos tiene muchos subpuntos. Ahora, mientras vamos trabajando los pensamientos espirituales, siéntese en plena libertad de escribir al correo para que podamos interactuar. Y si tiene alguna pregunta, tal vez podamos responderla esta noche o en lo sucesivo poder también trabajar en esa pregunta. El primer pensamiento para compartir con ustedes es: la luz de Dios va en aumento en las Escrituras. La luz de Dios va en aumento en las Escrituras, para que podamos ver claramente en los escritos un crecimiento gradual de su propósito eterno. Vuelvo a reiterarlo, la luz de Dios va en aumento en las Escrituras para que podamos ver claramente en los escritos un crecimiento gradual
de su propósito eterno. Es maravilloso ver la graduación en las Escrituras, ver el proceso de luz, cómo va en aumento. Es maravilloso ver desde Génesis hasta Apocalipsis cómo todo va en un incremento, cómo todo va en un aumento divino. Pero hay algunas cosas que nos vamos a detener aquí porque podríamos hablar de infinidad de cosas que comienzan en forma de semilla y terminan en forma de árbol. Pero como eso hay muchísimo más. Comienza el libro de Éxodo con un candelabro de oro, pero termina Apocalipsis con 7 candelabros de oro. Así que hay muchísimas cosas que podríamos ver. El aumento, el incremento, la vida en las Escrituras comienza como semilla, pero termina como una cosecha abundante de salvación en la vida del Hijo. Hay algunos puntos en los que quiero detenerme en este primer pensamiento. El primero, si quieres anotarlo dentro de este pensamiento central. Las Escrituras nos muestran cómo se pasa de un varón a un niño y de un niño a un varón perfecto. Es maravilloso poder ver la figura de uno, siempre uno. Un varón que pasa a ser niño y un niño que luego vuelve a ser aquel varón, pero ahora un varón perfecto. Las Escrituras comienzan con un varón, el primer Adán, del cual su esposa, la varona, el primer varón, por aquel golpe que recibe, entra en un estado de amnesia y comienza a tener comportamientos de niños. Ese golpe que le da el engaño, que le da la caída, que le da la desobediencia, que le da la corrupción, que le da la simiente de las tinieblas al hombre, lo reduce a un estado de niño. Este es el pensamiento que Sansón tenía. Si contare mi secreto, mi alma será reducida a mortal angustia. Hay un aspecto de la reducción en el pecado donde un hombre y una mujer, donde la iglesia que convive con el pecado es reducido. Es reducido. Personas maravillosas que han tocado de alguna forma ciertas medidas de madurez en el descuido y en el pecado se han reducido. Y lamentablemente nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos cuidar esta salvación tan grande todos los días de nuestra vida, que debemos disfrutar de esta salvación, pero también cuidarla hasta el último segundo que estemos en esta tierra. No queremos deslizarnos, no podemos deslizarnos, porque si no, entonces atrasaríamos nuestra vida y también atrasaríamos nuestra administración. Pero miremos de manera lineal las Escrituras y veamos aquel varón de Génesis 2, cómo después de la caída entra en un proceso de niñez. Y es interesante, porque no queda la historia en aquel niño, sino que Dios vuelve otra vez a despertar al hombre para que llegue a la medida de un varón perfecto. Comienza con un varón que por aquella desobediencia, que por aceptar el engaño, es reducido a la medida de un niño, y luego todo el Antiguo Testamento lo que vemos es justamente eso, un niño. Si miramos detenidamente Gálatas capítulo 4, verso 1, y miramos todo el libro de Gálatas, lo que vamos a descubrir es que Pablo está diciendo que Israel era un niño, por eso necesitaba de tutores y curadores. ¿De qué está hablando Pablo cuando habla en Gálatas 4:2 de tutores y curadores? Está hablando de la ley. La ley eran los tutores y curadores, era el ayo hasta que viniera la simiente que es Cristo. Por lo tanto, aquel niño que es heredero de todo, pero nada difiere del esclavo, está hablando de la Israel natural. Así que el Antiguo Testamento es el recorrer de un niño que nada difiere del esclavo. ¿Es malo aquel Israel? De ninguna manera. Desobedeció como un niño lo hace. Se comportó rebelde como un niño lo hace. Se dividió como un niño lo hace. Vivió en la carne como un niño lo hace. Si miráramos todos los procederes del antiguo Israel natural, veremos el comportamiento de un niño. Y Pablo dice que mientras el niño es pequeño, en nada difiere de un esclavo, aunque es heredero de todo. Ahora bien, esa es la Israel natural, pero hay una graduación. ¿Recuerdan? Un varón, un niño
y volvemos otra vez a un varón, a la medida de la estatura de un varón perfecto. Este es el incremento que nuestra mente debe mirar por el Espíritu, la realidad de Dios, y ver en la Israel natural un niño heredero de todo, pero que su proceder, su comportamiento, sus actitudes en nada difiere de un esclavo. De hecho, cuando leemos 1 Corintios capítulo 10, dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron muertos en el desierto porque permanecieron en estado de esclavitud, siendo que ellos eran herederos de la tierra prometida. Esto nos hace pensar en la gloria de la madurez, en la gloria del hijo maduro, en la gloria de una iglesia, la Israel espiritual, que ahora camina en dirección otra vez a la estatura del varón perfecto. Amamos a Israel, pero Israel quedó en el plano como niño y no alcanzó por ser niño lo que necesitaba Cristo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Lo que necesitaba de ellos no lo pudo encontrar. Y como Jesús no tiene relaciones con una niña, no es pedófilo espiritualmente hablando, espero se entienda la expresión, no pudo hacer nada con aquella Israel. Y entonces se desarrolla ahora todo el propósito de Dios con aquella iglesia que debe permanecer en la mirada del camino a la madurez, que debe permanecer con su objetivo en alcanzar la estatura del varón perfecto. Los asuntos tratados en la Israel natural, y continúeme, por favor, sígame en el pensamiento para ver dónde vamos a desembocar en unos minutos. Los asuntos tratados en la Israel natural contiene un estado de inmadurez y se quedó corto según el propósito eterno. Dios esperaba, anhelaba que pudiera ser aquella colaboradora del propósito eterno, como Basti que no dio la medida, como Saúl que no dio la medida. La lista es grande de gente en el Antiguo Testamento que no dio la medida y se quedó corto. Israel en el Antiguo Testamento se quedó corto, no dio a la medida. Y entonces Jesús llora delante de Jerusalén y dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero por cuanto no aceptaste, no viste el día de tu visitación, por cuanto estuviste cegado al día de tu visitación, entonces dolor viene sobre ti y serás rodeada y serás demolida, no aniquilada, no aniquilada, pero serás reducida a polvo. Es interesante mirar esto detenidamente. ¿Por qué? Porque Dios no termina revelándole a ese Israel natural, a ese Israel niña, los asuntos espirituales. Termina revelándoselo Dios a la iglesia. Los asuntos espirituales se lo termina revelando a la iglesia. Por eso, para cada uno de aquellos hombres del Antiguo Testamento, las cosas naturales eran la realidad de Dios para ellos. Pero muy pocos, muy poquitos, un David, un Ezequiel, un Jeremías, llegaban a tocar algunos asuntos espirituales, pero no les era revelado claramente. Aunque buscaban, indagaban diligentemente de qué se trataba, de qué tiempo y de qué persona tenía que ver todo esto, aunque venía sobre ello parte de la luz, la verdad es que vamos a descubrir juntos que para ellos estaba velado. Dice Jesús en Juan capítulo 1, verso 18, que nadie conoció a Dios sino el Hijo de Dios, que viene directamente del Padre. Él es el que ha dado a conocer verdaderamente a Dios. Así que todo el Antiguo Testamento es la vida de un pueblo, es la vida de un niño heredero de todo, pero que no logra trascender lo espiritual, que no logra entrar, permear lo espiritual y se mantiene en un aspecto de cosas naturales y todo lo juzga en el plano natural. Lo nuevo que pertenece a la iglesia, lo nuevo que es la iglesia en el nuevo hombre, lo nuevo que es la Israel espiritual, lo nuevo no es el reemplazo de lo viejo. Ahora, no es que de esta manera
la iglesia viene a reemplazar a Israel porque Israel falló. No, 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 porque la idea original de Dios siempre fue la iglesia, donde también se incluyera Israel. Porque los judíos primeramente y luego los griegos y los gentiles, siempre fue el plan de Dios. Pero primero era por los judíos. Así que nunca Dios abortó el pensamiento de incluir a Israel dentro de algo mayor que se llamaba iglesia. El propósito final, el propósito que nosotros vamos a descubrir juntos, siempre se trató de la iglesia y Israel estaba incluido en la iglesia. Israel era parte de lo que sería llamada la iglesia del Señor y lo muestran las escrituras. Primeramente Israel, Romanos capítulo 1, también Efesios capítulo 1 y capítulo 2, nos habla de cómo de ambos hizo un solo pueblo, que es la iglesia, de judíos y gentiles, pero es importante poder destacar y considerar que Dios siempre quiso darle a Israel la revelación de su Hijo. Porque desde el principio hasta el día de hoy todo se trata de uno. Desde el principio hasta el día de hoy siempre la dirección se trató de uno. Pero a más de ello, no pudieron tocar a ese uno en las cosas que Dios le había dado como símbolos, como tipos y figuras, porque así se le enseña a los niños. A los niños se les enseña de esa manera. Los niños aprenden con tipos, con sombras, con figuras, pero no lograron tocar al Hijo. De hecho, y lo digo con dolor, no en ánimo de crítica, Moisés, cuando golpea la peña, él no había identificado al Hijo en la roca y no se le permite entrar a la tierra prometida porque no logró tocar, no logró ver al Hijo en la roca. Ahora, miremos cuán profundo era que todo el Antiguo Testamento Dios apuntaba a uno a través de cosas naturales, pero la iglesia no es así. La iglesia no crecería en dirección al conocimiento del uno a través de cosas naturales, sino desde una naturaleza espiritual. Porque el espiritual puede discernir las cosas que son espirituales, pero el natural no lo logra discernir. Así que hay una batalla aquí importante de poder descubrir y de poder discernir. Y por favor, mantenga el hilo del pensamiento por dónde vamos a ir dentro de 5 minutos. Lo nuevo, y quiero resaltarlo, lo nuevo que es Cristo y su iglesia no es el reemplazo de Israel, sino el cumplimiento del propósito eterno. En la iglesia reposaba el propósito eterno. En el vínculo de Cristo y la iglesia estaba el cumplimiento del propósito eterno. E Israel sería el camino para que el Hijo de Dios viniera y entonces en la cruz se consumara el vínculo de Cristo y la iglesia y en ese momento naciera la varona de Dios, la varona de Cristo de una forma extraordinaria que incluiría a los judíos y también a los gentiles, porque la salvación también era para todos los gentiles. Ahora bien, mirando detenidamente esto, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, necesitamos mirar que el corazón de Dios siempre apuntó en una dirección, a uno solo, Cristo. Y yo sé que mi mente y tu mente te va a decir, apóstol, ya lo sé, lo estudiamos, lo aprendimos en el SEAB, lo escuchamos en los cultos. No, no, no. Por favor, permite que el Espíritu Santo nos pueda a todos alumbrar acerca de esto. Y vamos a ver ahora por qué causa. Necesitamos mirar detenidamente que todo, absolutamente todo, apuntó al centro, al meollo de la cuestión, aquel quien es el centro absolutamente de todo lo creado, que es Cristo nuestro Señor. Cristo es el todo en todos. Y Dios nunca cambió esa idea. Desde el primer Adán, que era un varón, que luego se vuelve niño y todo el Antiguo Testamento es un niño que no crece, es un niño que no madura. No tengo tiempo para quedarme ahí, solo para los investigadores de las Escrituras. Es bueno que leas el pasaje cuando dice el ángel a José que traiga al niño de Egipto porque los que lo perseguían habían muerto. Cuando
había que traer al niño, había que traer a Jesús de Egipto. Dice la Escritura que aquel Jesús era un niño. Aquel que sale de Egipto en el libro de Éxodo es un niño. Lo triste es que llega Malaquías como niño. Y pasaron miles de años siendo herederos de todos y sobre todo portadores de la simiente, porque ellos eran en Abraham portadores de la simiente, porque Jesús vino de los judíos. Sin embargo, es terrible ver cómo permanecieron en actitud de niño, y cuando Jesús vino a buscar su ayuda idónea y su colaboradora, lamentablemente un niño lo recibió, y cuando el niño recibe, el niño no sabe valorar lo que está entre ellos. Se quedaron con los juguetes, se quedaron con las cosas, con los tipos, con la sombra y la figura, y no pudieron abrazar a aquella persona de la cual venía a buscar su ayuda idónea para cumplir su propósito. Dios nunca cambió su idea. Su idea siempre fue Cristo, Cristo, su Hijo. Entre muchas cosas a ver en este estado de graduación bíblica, entre muchas cosas de este estado de graduación escritural, y por favor deme toda su atención porque lo que debo de decir ahora espero colaborar y no traer confusión, así que les ruego su mejor atención a esto. Entre muchas cosas que tenemos que ver la graduación escritural para no quedar atrapados allí, una de las cosas más trascendentes que nuestra generación sufre la ausencia de este discernimiento es el poder y la sabiduría de Dios. En las Escrituras hay un aumento de entendimiento en relación al poder y la sabiduría de Dios. Desde Génesis hasta el libro de los Hechos y Corintios inclusive, el poder de Dios y la sabiduría de Dios tenían un sentido. Pero llegando casi a la mitad del libro de los Hechos, el poder y la sabiduría de Dios comienzan a salir del marco interpretativo del niño Israel natural y comienza a tener una revelación y una perspectiva mayor y superior, que es nada más y nada menos que la revelación de Cristo, de lo que significa el poder y la sabiduría de Dios. En otras palabras, tratando de ser lo más simple y práctico posible, Israel tenía un concepto natural del poder y la sabiduría de Dios. Sin embargo, en el aumento de Cristo en los santos, en el libro de los Hechos, y Pablo luego lo reafirma en la primera carta a los Corintios, él va a mostrar no una perspectiva natural del poder de Dios, no una perspectiva natural de la sabiduría de Dios, sino desde la mente de Cristo poder identificar qué es poder de Dios y sabiduría de Dios. Algunos detalles lo voy a hablar más específicamente en el curso de perfeccionamiento ministerial del sábado 10 de julio. Algunos detalles voy a entrar mucho más profundo ahí, pero aquí voy a dejar elaborado un pensamiento con la ayuda del Señor, si el Señor nos permite. ¿Qué es lo que nos plantea Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 al 3? Pablo nos plantea en el capítulo 1 al capítulo 3 de 1 de Corintios 1, nos plantea la diferencia entre la cosmovisión natural y la cosmovisión espiritual del poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que los hombres llaman poder de Dios? ¿Qué es lo que Dios llama poder de Dios? ¿Qué es lo que los naturales llaman sabiduría de Dios? ¿Y qué es lo que los espirituales llaman sabiduría de Dios? Esto no es inocente. Él tiene que hacer una separación. Por medio de la palabra de la cruz, él separa el pensamiento natural del pensamiento espiritual. Él hace una separación importante acerca de lo que es el poder y la sabiduría humana
y lo que es el poder y la sabiduría desde una perspectiva divina. Miremos Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, usted lo conoce bien, vamos adelante a la perfección. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hay cosas que aprendemos naturalmente, pero necesitamos crecer en el desarrollo de un conocimiento espiritual. Necesitamos una intervención divina en nuestros sentidos naturales para que se nos abra la realidad de la verdad espiritual. Porque podemos juzgar las cosas de Dios desde una perspectiva natural, solo que cuando tomamos las verdades eternas, cuando tomamos las escrituras, cuando tomamos la palabra de Dios desde una mente natural, diluimos, rebajamos, minimizamos y hasta menospreciamos la realidad espiritual. Nos quedamos con el concepto, pero no logramos tocar más allá del concepto. Y entonces, como quedó en el marco del concepto, no se vuelve real para nosotros. Pero todo aquello que toquemos en la realidad espiritual, aunque a veces no sepamos cómo explicarlo bien, se ha vuelto real en nuestra vida y lo podemos palpar, disfrutar, como dice Primera de Juan capítulo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de gloria, esto os anunciamos. Para ellos no eran conceptos naturales, para ellos era una realidad en el campo de lo espiritual. Y esto es glorioso. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 17 al 18. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué significa caer de nuestra firmeza? Significa, bueno, pecados inmorales, los incluye. Significa dejar de orar, lo incluye. Significa dejar de congregar, claro, lo incluye. Significa dejar de servir en alguna actividad de la congregación, lo incluye. Pero ¿qué significa verdaderamente caer de nuestra firmeza? Caer de nuestra firmeza en la construcción que el apóstol Pedro viene hablando es dejar de mirar a Cristo, es dejar de conocer a Cristo, es dejar de que Cristo sea formado en nosotros, es dejar de que Cristo sea expresado a través de nosotros, es dejar de ver a Cristo como el todo, y ahora está Cristo y el trabajo, Cristo y la familia, Cristo y los problemas, porque Cristo dejó de ser todo. Entonces comenzamos a caer de nuestra firmeza. ¿Quién está firme sino aquel que está completo en Cristo? ¿Quién está firme sino aquel para quien Cristo lo es todo? Aquel para quien Cristo es su aire, es su vida, es su oxígeno. Hay una definición muy difícil de entender en nuestro vocabulario que Pablo lo usa y que es interesante poder decodificarlo. Para mí el vivir es Cristo. No es vivir en Cristo, no es vivir con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¡Wow! No le tiene que sumar ninguna preposición. ¿Por qué no le tiene que sumar nada? Porque a Cristo no hay que sumarle nada. O es todo o no es nada. No es solo estar en Cristo, es que Él sea todo en mí. Hay mucha gente en Cristo que no vive como si estuviera en Cristo. Hay gente que está en Argentina pero no vive como argentino. Así que no es siempre sinónimo de que alguien esté en Cristo que viva como debiera de vivir lo que significa estar en Cristo, porque todavía hay vestigios del viejo hombre en su manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese hombre, esa mujer que está en Cristo, pero sigue viviendo igual que antes? Hay que anunciarles que debe despojarse del viejo hombre, que son los viejos pensamientos, los viejos sentimientos, las viejas cosas arraigadas en el alma, que cuando estudiamos todo junto en la reconfiguración del alma, pudimos verlo claramente, lo que significa despojarnos de todas esas estructuras mentales, emocionales, que son necesarias para poder expresar si verdaderamente estamos en Cristo.
he tenido una impresión predicando algunos meses atrás acerca de los guetos en el reino de Dios. Vieron que hay guetos en las naciones, por ejemplo. No estamos hablando de descalificación racial, por favor, ni de discriminación racial. Solo quiero extraer un pensamiento natural y ver si encontramos juntos la realidad espiritual de lo que queremos decir. Esto quiere decir que hay personas aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, que son de otra nación. Podría tomar como referencia las personas de China. Ahora, cuando muchos chinos viven en un determinado lugar, en otra nación, conforman una comunidad donde la cultura que los envuelve es la comunidad de la cultura china. Entonces tienen restaurantes chinos, tienen comedores chinos, tienen, no sé, deportes chinos, prácticas chinas, lenguaje chino, tienen escuelas en chino y no tiene nada de malo en término natural. Lo que tiene de malo es en término espiritual, es que estemos en Cristo, pero todavía estemos pensando como un gueto del viejo hombre. Y entonces nos nucleemos con personas que piensan de la misma manera, de manera natural, y no podamos disfrutar la realidad en Cristo que pertenece al ser espiritual. El viejo hombre no puede disfrutar la realidad espiritual que se encuentra en Cristo Jesús. Así que avancemos de esa mentalidad de descuido y mantengámonos firmes. ¿Cómo? ¿Cómo me mantengo firme? Bueno, el verso 18 lo define muy bien. ¿Cómo me mantengo firme para que Cristo siempre sea el todo en mí? ¿Cómo me mantengo firme para que Cristo sea todo para mí, para que el vivir sea Cristo? Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro, aquí está. ¿Cómo me mantengo firme? Firme no siempre es sinónimo de estar en la congregación, pero firme siempre es sinónimo de que Cristo sea el todo para nosotros. Siempre que Cristo es el todo para nosotros, mostramos por evidencia firmeza, la firmeza de aquel que ha descubierto que Cristo es todo para él. ¿Cómo puede el diablo seducir a alguien de que está completo en Cristo? Si para que el diablo pueda tentar tiene que encontrar alguna falta. El diablo trabaja mediante necesidades. El diablo trabaja mediante necesidades. Así que él busca una necesidad, promueve una necesidad y tienta detrás de esa necesidad. Encontró en los días de Jesús en el desierto una necesidad donde Jesús necesitaba comer y se presentó en el escenario y dijo, yo tengo la propuesta que vos necesitas. ¿Qué te parece? Si sos el Hijo de Dios, convertí la piedra en pan. Él siempre va a buscar una ausencia, una necesidad, una carencia natural para proponernos una seducción o una tentación que nos haga caer de nuestra firmeza. Pero Jesús, nuestro Señor, estaba firme y le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, en esa firmeza, Él expresó que estaba completo en lo que salía de la boca de su Padre. ¿Qué es lo que se nos pide en 2 de Pedro 3:18? Lo mismo, que estemos firmes en lo que sale de la boca de su Padre. ¿Qué sale de la boca del Padre? Gracia. ¿Qué sale de la boca del Padre? El Verbo eterno, Cristo Jesús, la gracia de Dios hecho carne, la gracia de Dios encarnada. Por lo tanto, ¿a qué nos dedicamos? Al uno. Al uno, siempre en nuestra mente está. Hablamos de ministerios, uno. Hablamos de familia, uno. Hablamos de congregación, uno. Hablamos de abrir casa, uno. Hablamos de naciones, uno. Lo que sea que esté en nuestro vocabulario, dones, ministerios, finanzas, siempre que esté en línea con el propósito eterno de Dios, siempre todo apunta a uno, nuestro Señor Jesucristo. Siempre apunta al crecimiento del conocimiento de su persona. Pablo tenía muy claro a qué él estaba dedicado. Él estaba dedicado a uno. Y en ese uno incluía todas las demás cosas. En ese uno es lo que nosotros tenemos que dedicarnos.
Fue aquel uno que dijo David que a una cosa se dedicaría. Esto voy a dedicarme, esto voy a buscar solo una cosa. María dijo, voy a dedicarme una sola cosa, y Jesús la identificó y le dijo, tienen que imitar a esta mujer que se ha dedicado a una cosa, a oírme, a crecer en mi palabra, a crecer en la palabra de gracia, a crecer en la palabra de verdad. Hay muchas tentaciones de oír tantas cosas, pero siempre, siempre que Dios hable, hablará de una sola cosa, su Hijo, volviendo y llamándonos continuamente al uno. Ese uno del cual nosotros no podemos dejar de pensar, ese uno del cual nosotros no podemos dejar de mirar, ese uno del cual nosotros no podemos dejar de oír, ese uno del cual nosotros no podemos dejar de conocer y de crecer, crecer permanentemente en ese uno. Puede sonar monotemático, pero si algo vamos a hablar dentro de la multiforme expresión que es Cristo en ese uno, siempre todas nuestras conversaciones, todas nuestras palabras, todas nuestras canciones, todas nuestras enseñanzas, todas nuestras predicaciones están siempre girando alrededor de uno solo. Por eso nos llamamos como introducción al volver al uno. Déjenme avanzar un poquito más acerca de esto. Todo lo que tiene que ver con el uno es un absoluto, aunque no siempre esté completo. En mi mente natural, un absoluto inmediatamente va al plano de lo completo. En la realidad espiritual, los absolutos no significa que esté completo. Está completo en el plano del escalón, es absoluto en el plano del escalón, pero no es absoluto y completo en el plano de la escalera. Cada palabra de verdad es un absoluto en sí mismo. Cada palabra que refleja a Cristo, que expresa a Cristo, que muestra a Cristo, que nutre a Cristo, que alimenta a Cristo, cada palabra que da a conocer a Cristo es un absoluto en sí mismo, pero no está completo. Esto quiere decir, necesitaremos más de un Pablo que nos venga a completar, más de un pastor que nos venga a completar, más de un profeta que nos venga a completar, más de un evangelista que nos venga a completar, más de un maestro que nos venga a completar, más de hermanos que vendrán a completarnos ese absoluto que por no ser completo no deja de ser absoluto. Claro, esto debemos juzgarlo. Si lo pensamos naturalmente, y lo pensamos en la ley de la gramática natural o si lo pensamos en la realidad espiritual. Quiero mostrarles esta imagen porque en la realidad espiritual nos va a dar mucha fuerza para lo que viene. Nuestra meta es Cristo. Dice la Escritura que Jacob tiene un sueño y al final de la escalera estaba uno centrado en el trono, al final de la escalera. Pablo habla de que corremos una carrera o que subimos una escalera o que sembramos para tener una cosecha, que tenemos la esperanza de un premio. Nuestra meta final es llegar a un conocimiento supremo de Cristo. Filipenses capítulo 3 lo define Pablo con una maestría incomparable, obviamente por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, verso 8 hasta el 16, con una maestría extraordinaria, donde él dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia lo que está delante, que es el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Es el conocimiento excelente y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras vamos creciendo, palabras de Cristo que deben abundar en nosotros son verdades absolutas que no se pueden negociar. Si yo sé que algo que oí del Señor, que oí de quienes me ministraron acerca de la centralidad de Cristo, la universalidad de Cristo, el señorío de Cristo y la autoridad de Cristo, es probable que mañana aprenda algo más, pero esto es absoluto, porque todo lo que tiene que ver con Cristo, aunque sea gradual, se mueve en una dimensión de absolutos. Claro, creceré más en el entendimiento y será completada y vendrá un completamiento, pero cada palabra es un escalón. A veces me pregunto cuánto tiempo perdemos por no estar expuesto a la palabra de Cristo,
a la verdad de Cristo, al Evangelio de Cristo. Nos quedamos sin una escalera y después queremos que venga la escalera mecánica. Y entonces en un minuto queremos lograr lo que teníamos que haber logrado con disciplina, con constancia, con perseverancia, con solicitud, con dedicación, con determinación de prioridades. Debo decir esto con mucho temor del Señor, debo decir esto. No sé si todavía hay hermanos participando porque no estoy mirando la pantalla, pero espero que pueda entenderme en esto. Sé responsable en no perderte las palabras de Cristo. Sé dedicado en priorizar las palabras. Sé dedicado en valorar la palabra de Cristo, en crecer, porque no existe en esta dimensión la sustitución de una escalera mecánica. Dios va produciendo que la palabra de Cristo sea de gracia en gracia, de poder en poder, de sabiduría en sabiduría. Vamos creciendo en medidas, en medidas. Hay tanta gente que termina quedándose estancada y alejándose de la meta por causa de que descuida el valor que tiene el congregar, el reunirse en el Señor, el saber lo que significa que una palabra de Cristo nos será dada para la edificación de nuestra fe. Estamos migrando, y aquí va el meollo de la cuestión de esta noche. Estamos migrando de la fe judeo-cristiana para vivir en la preeminencia de Cristo. Estamos migrando. Si hay alguna pregunta, hijo, sentite en libertad. Tu cara de asusto, de susto me asusta. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Sí? Esperemos que los hermanos estén bien también. Estamos migrando de una vida fundamentada en la fe judeo-cristiana y estamos siendo edificados en la preeminencia de Cristo. Y esto requiere tiempo y vamos a tomarlo en los próximos minutos. Nuestra prioridad como casa paterna no es cimentar a nadie en la fe judeo-cristiana. Nuestra prioridad como casa apostólica es la preeminencia de Cristo. La razón por la que tenemos una gran debilidad en muchos creyentes es porque están sustentados en la ideología y fundamentados en la fe judeo-cristiana y no en la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, perdón. 2 de Corintios 2, 14. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Acabo de leer 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 en la Nueva Traducción Viviente. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Hay 3 cosas rápidas que quiero extraer de aquí, de las cuales ustedes seguramente han sacado muchas más de este pasaje. La primera, somos prisioneros por su amor. Su amor nos ha seducido, su amor nos ha cautivado. Por su amor fuimos hechos prisioneros, pero no esclavos por imposición, no esclavos por obligación, sino esclavos por amor. Claro, ahora, hoy vivimos como prisioneros y para nosotros el Evangelio es una obligación,
pero no una obligación impuesta de afuera, sino que este amor revelado se nos ha vuelto una obligación de vida. Y lo hacemos con la responsabilidad pertinente y lo hacemos con la responsabilidad correspondiente, no porque alguien externamente nos esté obligando, sino porque su amor nos obliga, su amor nos constriñe, como dice Filipenses capítulo 3. Si hay alguien que experimentó su amor, ese hombre y esa mujer, ese joven, ese anciano, maneja altos niveles de compromiso. Si alguien verdaderamente experimentó el amor de Dios, no es pusilánime, no es inconstante, no es de doble ánimo, es un hombre y una mujer con altos niveles de compromiso. Y el compromiso no es con hombre, aunque se manifiesta con los hombres. El compromiso es con este amor que lo ha cautivado y lo ha hecho prisionero para toda su vida en esta tierra. Qué maravilloso es esta declaración apostólica de Pablo. Somos cautivos por su amor. Y luego continúa diciendo, es extraordinario esta versión, y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. ¿Y quién es el premio de este desfile de Cristo? Por favor, piense por un momento, Cristo desfilando por las calles de tu ciudad. Cristo desfilando por las calles de tu nación, Cristo desfilando por América, por Europa, por Asia, por África, por Oceanía, Cristo caminando como el vencedor por la victoria eterna de la cruz. Y viene trayendo sus cautivos, pero resulta que sus cautivos no tienen cadena, ni andrajos, ni ropas andrajosas, ni tienen vestidos viejos, ni tienen calzados viejos. Resulta que los cautivos están vestidos y honrados como reyes. Él desfila por nuestras ciudades, no tratando de pelear. Lamento que haya una generación que quiera decir que Cristo está guerreando cuando Cristo está desfilando. Aleluya. Cristo está desfilando por las ciudades y por las naciones y está mostrando a los cautivos por amor, y los cautivos por amor llamamos a otros. Salgan de ser cautivos del pecado, vengan a aquel que te ama, vengan a aquel que nos amó y que nos ha dado una dignidad. Sí, somos presos, pero no somos presos que viven en andrajo, en miseria, en pobreza, en desnudez, en escasez. Somos presos vestidos de lino fino, que son las vestiduras que Cristo nos ha dado. Hoy desfilamos por la calle con la dignidad de un rey que venció. Vamos, levanta tu cabeza. ¿Qué ideología, qué gobernante puede impedir el desfile glorioso de nuestro Cristo? Vamos, abramos las puertas, porque el Rey eterno y el Rey de gloria está desfilando por América, por Venezuela, por Cuba, por Argentina, por Bolivia, por Chile, por Brasil, por Panamá, por Ecuador, por México. Abramos las puertas y que sea vista la dignidad de aquel que está desfilando en gloria, mostrándonos a nosotros. Ahora es interesante lo que va a decir, porque dice, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Los que desfilamos con un Cristo victorioso, los que desfilamos como presos de su amor, los que desfilamos como presos de su propósito eterno, como los que desfilamos como presos en Cristo hoy, despedimos un aroma. Despedimos un olor fragante, despedimos algo que la gente dice, aquel sabe de la Biblia, aquel sabe de Dios, pero este le conoce, porque despide algo cuando habla, porque algo emana de su boca, porque algo fluye de sus ojos, porque algo fluye de sus abrazos, porque algo fluye de su vida, está emanando lo que ha conocido. Me llama la atención que lo que se emana es el olor de un conocimiento. ¡Wow! 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 Por favor, si puedes anotarlo, anótalo. Nosotros, los que dedicamos nuestra vida no a conocer a otra cosa, sino a conocer al uno del Padre, sino a conocer a Cristo, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, emanamos un olor que es el olor de su conocimiento. Mucha gente puede elevar sabiduría como conocimiento, pero realmente lo que va a experimentarse y lo que va a experimentar la gente no es el discurso de un conocimiento, sino es el aroma de su conocimiento.
Conozcamos al Señor y permanezcamos en conocerle, porque algo está saliendo de ti, algo está saliendo de mí. Cuando te pregunten a qué te dedicas, a una sola cosa, a conocer al Hijo de Dios, a conocer al Hijo de Dios. Vivo para conocer al Hijo de Dios. Quiero conocer a uno solo. Quiero vivir para conocerle y conocerle en sus múltiples expresiones, en sus múltiples formas. Quiero conocerle en sus múltiples aspectos, porque Él es el pan, pero también es el grano. Él es el sacerdote, pero también es el sacrificio. Él es todo, absolutamente todo. Él es el altar del sacrificio. Él es el sacrificio que se derrama y que sube delante del Padre, porque Él es el aroma agradable. Y quiero decir en el Señor y por el Espíritu que mientras algunas personas se manejan y se mantienen en el poder natural de Dios y la sabiduría natural de Dios, lo que se emana se llama muerte. Es sin vida, pero hay un olor que sale del conocimiento genuino. Oramos ser introducidos cada vez más. Ah, qué ricos son los perfumes. Qué lindos es la gente perfumada, ¿no? Qué lindo es ese olor del perfume que a ti te agrada, que a ti te gusta y que lo puedas oler todo el tiempo. Hay un olor que despide tu persona, inexplicable a la mente humana, pero es algo tan real. Es el aroma de su conocimiento en ti. ¿Qué es lo que produce la fe judeo-cristiana? Produce que la gente esté fundada en principios y valores. Y principios y valores nos dejan en un lugar de niñez espiritual y de religiosidad. Cuando vivimos y crecemos solamente en el conocimiento de la fe judeo-cristiana, no es mala, no estamos hablando de que sea mala, por favor entiéndame, no estoy anti la fe judeo-cristiana, estoy diciendo lo incompleto, lo imperfecto que es la fe judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque enseñan a la gente la ley del comportamiento, la ley de la conducta, cómo comportarse. Le enseñan a la gente principios y valores. Sin embargo, eso queda y deja a la gente en un estado de religiosidad, deja a la gente en un estado de niñez espiritual, desde la perspectiva eterna. No fuimos llamados a vivir bajo el régimen de la fe judeo-cristiana, sino en la fe del Hijo de Dios, conforme al propósito eterno. Nosotros fuimos llamados no a vivir en la fe judeo-cristiana, sino en la fe del Hijo de Dios. Yo no quiero tener una perspectiva natural de Cristo. Yo no quiero tener una perspectiva natural de la sabiduría de Cristo ni del poder de Cristo, sino que quiero tener la fe del Hijo de Dios. Quiero ver la sabiduría y el poder de Dios como Cristo lo ve, como Dios lo ve. Y entonces aquí es donde volvemos otra vez a recaer a 1 Corintios capítulo 1, cortar, este divisor de agua que Pablo pone entre la vida fundada en una mente natural y la vida fundada en un ser espiritual. Desde la perspectiva de la sociedad, es mejor estar y permanecer en la fe judeo-cristiana que en el ateísmo o el secularismo perverso. Sé que hay mucha gente que habla acerca del valor de la fe judeo-cristiana, periodistas, artistas, deportistas, personas que dicen profesar la fe escritural y que sus raíces son judeo-cristianas. Pero en esta noche y los minutos que me quedan, quiero mostrarles algo que espero en el Señor, poder ser fiel al Señor para poder mostrarlo. A veces es más difícil que se convierta a Cristo alguien que vive en la fe judeo-cristiana que un verdadero ateo. ¿Por qué? Porque en la fe judeo-cristiana todo se conduce por bueno y malo, como todo está fundamentado en el arte del comportamiento, como todo está fundado en el arte de la conducta, en la manera de proceder. Entonces, ¿qué es lo que produce la fe judeo-cristiana? Produce
que las personas piensen que son buenas. Y entonces, como son buenas, nada malo le puede pasar. Quiero preguntarte algo. ¿No has escuchado en estos meses y en este último año y medio y tal vez en estos últimos 10 años alguien que te dijo, no entiendo, ¿por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si diezmo, ofrendo? ¿Por qué si sirvo a Dios las cosas me van mal? ¿Sabe a quién está escuchando usted? Usted no está escuchando una mala persona ni a un mal creyente. Usted está escuchando la fe de alguien que fue cimentado en la fe judeo-cristiana, donde las cosas buenas le pasan a los buenos y las cosas malas le pasan a los malos. Pero déjeme decirle algo, cuando alguien sale de la fe judeo-cristiana y vive la fe del Hijo de Dios, tiene esta declaración: y tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la fe judeo-cristiana, la ley del comportamiento del bien y el mal, es recompensado y premiado. Y recompensado y premiado con cosas buenas y con cosas malas. Te portaste mal, tenés cosas malas. Te portaste bien, tenés cosas buenas. Hermano, estuviste en pecado, por eso estás enfermo. Si estás enfermo, en algún pecado andarás. Y entonces vamos cimentando a la iglesia en la fe judeo-cristiana. Te portás bien, entonces Dios te prospera, pero si te portás mal, Dios no te prospera. ¿Cuánta gente conoció usted que no diezma ni ofrenda y sigue prosperando? Entonces no funciona, no entra, no cabe, no. Hay gente que practica la justicia y está sufriendo ciertas escaseces naturales, cierta escasez en cosas materiales. Pablo dijo, he aprendido a tener abundancia y a tener escasez. No hay problema conmigo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa la fe fundada en la fe del Hijo de Dios. Miremos detenidamente esto. Creo que estoy yendo demasiado rápido. Johnny, vos ayúdame. Si van entendiendo... Bueno, o sea, como loco bien. Por favor, David. David es el psicólogo del equipo. Por favor, David. Están todos como locos, ayúdanos. Es importante comprender el valor que tiene migrar de la fe judeo-cristiana, que es aprender por cultura un determinado comportamiento, que no es malo, pero es insuficiente para vivir la vida que a Dios le agrada. La fe judeo-cristiana es imposible que pueda agradar a Dios desde esa fe, desde la fe de lo bueno y de lo malo. Ahora, a veces es más fácil que se convierta un ateo y un secularista. ¿Por qué? Porque él sabe que es malo, porque él sabe que es pecador, porque sabe que él ignoró a Dios, porque sabe que él rechazó a Dios. Y entonces convertirse le es más fácil. Él no tiene problema de reconocer que es un muerto. A veces nuestro buen comportamiento basado en la fe judeo-cristiana nos lleva a vivir en la justicia propia. Yo necesito que me ayudes a ver si logro plasmar este pensamiento. ¿Cuál es el fin donde nos deja establecido la fe judeo-cristiana? En la justicia propia. En la justicia propia. ¿A dónde nos deja la fe del Hijo de Dios? En una vida rendida por amor para la expresión de Cristo en nosotros. La razón por la que todavía nos preguntamos ¿y por qué me tocó a mí? ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué estoy sufriendo esto? ¿Y por qué está pasando esto en mi casa? Tranquilo, mi hermano. No te fundes en la fe judeo-cristiana, en las que las preguntas no tendrán respuesta y lo único que producirán es más crisis contra Dios. Pídele al Espíritu Santo ver como Cristo ve. Señor, no te pido que cambies los problemas, te pido que me permitas ver como tú ves en medio de estos problemas. No sea que en medio de estos problemas esté la oportunidad de una gran manifestación de tu salvación y yo me la esté perdiendo pensando que porque soy bueno esto no debería estar pasando en mi casa. Pensando que porque soy bueno, hice todas las cosas bien, esto no debería estar pasando. Pero si lograra permear la fe judeo-cristiana y comenzar a ver desde la fe del Hijo de Dios, que es ver desde la mente de Cristo, entonces yo descubriría oportunidades.
El Señor le dice a Pablo, Pablo, ve a Macedonia, te estoy mostrando la visión de un varón macedonio. Y entonces Pablo va, se encuentra con una divina, la reprende, va preso, lo golpean, lo torturan, pero él está no fundamentado en la fe judeo-cristiana, él está fundamentado en la fe del Hijo de Dios. Y en la mitad de la noche, en lugar de quejarse, Dios, ¿por qué si hago todo bien? Dios, ¿por qué si te obedezco? Dios, si estoy en Filipo porque vos me mandaste. ¿Cómo estoy terminando en una prisión si estoy aquí por obediencia? Alguien me dijo a mí que si yo obedecía me iba a salir todo bien. Alguien me dijo a mí que si yo obedecía todo iba a estar bárbaro. Claro, en la fe judeo-cristiana vivimos en la obediencia y la recompensa. Pero para nosotros la obediencia tiene un propósito y es que el Hijo se manifieste, independientemente de cómo terminemos nosotros. En la fe del Hijo de Dios, nosotros no obedecemos por una recompensa personal, nosotros obedecemos para el progreso del Evangelio, y estas prisiones han servido para el progreso del Evangelio. Nosotros obedecemos para encontrar en esa obediencia la oportunidad de manifestar al Hijo de Dios. Así que si permaneces en la fe judeo-cristiana, te garantizo que no podrás permanecer más tiempo en el Señor. Oh, pero si la fe del Hijo de Dios está creciendo en ti, si la fe del Hijo de Dios está creciendo en ti, si se han abierto tus ojos, si el velo ha caído, si estás comiendo a Cristo, si estás oyendo palabra de Cristo, si estás alimentándote de la gracia de Cristo, entonces vas a ver en cada crisis la oportunidad de Dios para que el Hijo sea visto a través de lo que estás viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. El estilo de vida que Dios espera que nosotros vivamos nunca lo podremos ofrecer detrás de la fe judeo-cristiana. Solo lo podremos ofrecer en el conocimiento de la vida de su Hijo. En el conocimiento de la vida de su Hijo. La vida que Dios espera de todo hombre y de toda mujer, solo es posible vivirla si nos dedicamos a conocer al Hijo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro 1, 3. En la versión Reina Valera 1960 dice esto, pero luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera dice así, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo nos han sido dadas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Por su divino poder. ¿Me explico? Por su divino poder. Es por medio de su poder que nos han sido dadas las cosas divinas, la naturaleza divina, la vida divina y la piedad, que es Dios manifestándose en un vaso de barro. Sin embargo, va a decirnos qué es el poder de Dios. Porque hasta la mitad del verso, uno se queda con este entendimiento. Claro, es el poder de Dios que me hace participante de la vida y de la piedad, que me hace participante de la naturaleza divina. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿y qué es el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? Bueno, el poder de Dios es el fuego, el poder de Dios son las lenguas, el poder de Dios es caernos. Puede ser que tenga alguna de estas evidencias o no. Pero ¿cuál es el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? ¿Quién es el poder de Dios? ¿Cómo se obtiene el poder de Dios? Mire lo que dice la segunda parte del verso. Este poder se adquiere, y espero en el Señor poder decirlo como lo he visto. Este poder se adquiere mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este poder no viene por ayunos, aunque dedicar tiempo para él y solo para él puede traer ese poder. Pero no son los sacrificios humanos que trae el poder, sino es nada más y nada menos que la dedicación al conocimiento de su persona. Si tienes allí la versión Nueva Traducción Viviente, léelo conmigo, porque él va a cambiar aquí el orden, pero va a mantener el principio. Mediante su divino poder, comienza hablando de mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Cómo puedo ser lo que Dios quiere que sea? Por medio de su poder. Ahora, ¿cómo recibimos este poder que me hace a mí
una persona que te hace a ti, que hace a todos los creyentes, una persona digna del Evangelio, que hace a un creyente una persona digna de vivir conforme al Dios que tiene. Y entonces en esta versión dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Déjeme leerle una pequeña paráfrasis que entiendo en el Señor, respetando su exégesis correspondiente. Déjeme leerle esta pequeña paráfrasis. No podemos vivir como Dios manda sin su poder. Y este poder nos es dado mediante el conocimiento de su Hijo. En otras palabras, poder para nosotros es el conocimiento de su Hijo. El conocimiento de su Hijo nos da, nos imparte, nos transfiere mayores medidas de poder. A mayor conocimiento, mayor poder. Estoy en la recta final del mensaje y espero ser fiel en esto que vamos a decir en el proceso de esta construcción. Todo lo que Dios espera de nosotros es que conozcamos a su Hijo, porque en su Hijo tenemos la provisión para hacer lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios quiere de usted vendrá por medio del conocimiento de su Hijo. Ustedes y yo seremos lo que Dios dijo que somos por medio del conocimiento de su Hijo. Yo no estoy detrás del poder, yo estoy detrás del conocimiento de su Hijo, y el poder es el efecto, el poder es la consecuencia. No buscamos poder, buscamos a su Hijo. No buscamos poder, buscamos a su Hijo. Todo lo que Dios espera de nosotros nos fue dado en su Hijo. Y lo que Dios desea de nosotros es que dediquemos nuestra vida a conocer a su Hijo, las múltiples expresiones de su Hijo, la realidad eterna de su Hijo, todo lo que esto representa, porque en definitiva Dios no recibe nada de usted y de mí que no nazca de su Hijo y que no exprese a su Hijo. Si algo Dios quiere ver, es lo que siempre quiso ver, su Hijo como el centro de todo, en todos, la preeminencia de su Hijo en nosotros. Ahora, esta realidad es celebrada por los pobres en espíritu, pero resistida por la religión judeo-cristiana que está sustentada en la justicia propia, que quiere presentar buenas obras, que no son otras cosas que las buenas obras de un muerto. Claro. La fe judeo-cristiana te enseña a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. Y si sos una buena persona, eso es lo que vale para Dios. Y si haces cosas buenas, eso es lo que vale para Dios. No, lo que cuenta para Dios es la vida de su Hijo en nosotros. Lo que cuenta para Dios es el conocimiento que vamos teniendo de su Hijo, y que al mismo tiempo, en una tecnología espiritual extraordinaria, al mismo tiempo que vamos conociendo a su Hijo, vamos siendo transformados por su poder a la misma naturaleza de su Hijo, a la misma autoridad de su Hijo, a la misma grandeza, a la misma gloria de su Hijo. Somos transformados por permanecer mirándolo a Él. Pero la fe judeo-cristiana lo que hace es decirle a los hombres que hagan, que sirvan, que trabajen, que ofrenden, que hagan cosas, que no importa si son malos, lo importante es que si hacen algo bueno, eso cuenta para Dios. Y entonces tenemos gente sirviendo desde el viejo hombre, queriendo hacer cosas que pertenecen al nuevo hombre. Y la verdad es que nada de lo viejo da placer a Dios. Este contraste podríamos encontrarlo desde el principio entre Caín y Abel. Lo que vio en el derramamiento de sangre de parte de Abel fue la revelación de su Hijo. Lo que vio de lo mejor de la tierra fue lo que nada más y nada menos es la obra muerta de una persona que no tiene en su interior verdaderamente el anhelo profundo de agradarle y la revelación que viene de querer agradarle. Creo haber llegado al punto donde podemos decir lo siguiente sin que nadie se ofenda. Dijimos que el poder
viene por el conocimiento de su Hijo y que el poder es el conocimiento de su Hijo. Habiendo establecido esto, decimos entonces, el poder de la iglesia no está en las señales, porque las señales son justamente eso, señales. Las señales no proveen poder. Por favor, escucha. Las señales no proveen poder. Las señales tienen por propósito direccionar hacia un lugar o hacia una persona. El poder de la iglesia no está en las señales, porque las señales son justamente eso, señales. Las señales no proveen poder. Las señales tienen un propósito y es marcar una dirección hacia un lugar o una persona, que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Si las señales no dirigen al Hijo, entonces estamos en presencia de manipuladores fraudulentos para atraer la atención sobre sí por medio de las señales. Y se esconde por medio de las señales un intento de abuso de poder sobre aquellos que fueron atraídos por las señales. Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Puedo preguntarle por qué si Jesucristo hizo muchas señales no están escritas? Porque Él no quiere impactar al hombre con señales. Si su propósito fuera impactar al hombre con señales, entonces Él hubiera registrado todas y cada una, como en una gran bibliografía, cada uno de los milagros. Evidentemente, para Jesús, las señales solo tienen sentido si apuntan en una dirección. Verso 31. Pero estas se han escrito, y esta es la dirección, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales solo cumplen su propósito si detrás de las señales lo que podemos ver es al Hijo de Dios y no a un superapóstol, y no a un superprofeta, y no a un superevangelista, y no a un superpastor, y no a un supermaestro, sino que detrás de esas señales podemos encontrar nada más y nada menos un conocimiento más profundo del Hijo de Dios. Si estudiáramos las 7 señales registradas en el Evangelio de Juan, lo que encontraríamos sería al Hijo de Dios, no cosas, sino al Hijo de Dios siendo manifestado. Es en el conocimiento de su Hijo en quien opera el poder de Dios. La medida del poder de la iglesia no está en las señales. La medida del poder de la iglesia está en el conocimiento de su Hijo. ¿Saben? Estamos en el siglo XXI y por todas partes dicen, se viene un tiempo de señales maravillosas. Para. No. Se viene un tiempo del conocimiento del Hijo de Dios, que puede incluir señales o no. Que puede incluir señales o no, que pueden abrirse prisiones como le pasó a Pedro, o podemos ser decapitados como pasó con Jacobo. Que podemos ser librados de la prisión o podemos ser torturados en la prisión, que podemos ser sanados o podemos ser muertos por una enfermedad. Da igual si para nosotros poder no son señales. Señor, danos señales de tu poder. No. Claro, pero la fe judeo-cristiana está basada en señales, porque para ellos las señales es sinónimo de poder, para nosotros no. Para nosotros señales no es sinónimo de poder, señales es sinónimo de que algo está pasando en dirección al conocimiento del Hijo. Y oro al Señor que vengan milagros extraordinarios a tu casa, milagros extraordinarios a tu congregación, milagros extraordinarios a tu ciudad, milagros extraordinarios a la nación, milagros extraordinarios en la empresa, en el deporte, en el arte, en todos los lugares que nos movemos. Pero cuidado
que confundamos señales con poder, porque eso pertenece a la naturaleza judeo-cristiana en la que nuestra generación está inmersa y considera que en la iglesia no hay poder porque no hay señales. ¡Qué mentira, por Dios! ¡Qué engaño más grande pensar que porque algo no pasó en la congregación no hay poder! ¿A qué nos referimos con poder? ¿Saben qué es poder en una congregación? Poder en una congregación es cuando el Hijo es revelado y los santos son transformados a la imagen de su Hijo. Poder en una congregación puede incluir señales. Oh, mis hermanos, yo fui sanado en una congregación, mi mamá fue sanada en una congregación, mis hijos fueron sanados en la congregación, mi esposa experimentó milagro en la congregación, hermanos experimentaron milagro en la congregación. Ahora, déjeme decirle algo. La iglesia que se conduce por milagros esconde detrás la arrogancia de un obrero fraudulento, porque la iglesia no es fundada en señales. La iglesia es fundada en el conocimiento del Hijo de Dios, y bendito sea Dios si hay señales en esa congregación. Pero no podemos llamar poder de Dios en la congregación porque hay señales. Oramos que un mayor entendimiento venga a nuestros pastores, a nuestros líderes, a mí como apóstol y como pastor, que venga una revelación tan profunda que no necesitemos fundar a los santos en señales para que piensen que hay poder en la congregación. A mayor conocimiento de Cristo, mayor poder y autoridad. No fueron las señales de Pablo lo que hicieron temblar a los reyes, fue el conocimiento de Cristo en Pablo que provocó que los reyes temblaran delante de él. El conocimiento no es el poder en sí mismo. Por favor, quiero marcar esto claro, porque algunos van a decir, bueno, entonces vamos a tener poder por medio del conocimiento, y entonces usan el conocimiento para adquirir poder. No, el conocimiento no es poder en sí mismo. El conocimiento es un medio por el cual se nos es dado ese poder que es el conocimiento del Hijo. Yo no quiero poder, pero vendrá el poder, porque conocerle es poder. El hombre que le conoce no es doblegado. El hombre que le conoce, la mujer que le conoce no es doblegada. Pelearán contra ti en tu matrimonio, pelearán contra ti tus hijos, tus padres, pelearán contra ti tus hermanos en la congregación, pelearán contra ti parientes y familiares, pelearán contra ti el sistema que te rodea. No te van a doblegar, porque el pueblo que conoce a su Dios es esforzado y valiente. Porque el conocimiento de Dios nos hace fuerte, porque conocerle nos da un carácter inquebrantable ante las dificultades de la vida. Ninguna bacteria, ningún virus, ningún problema económico, ningún problema social ni ideológico va a doblegarnos, porque nosotros al conocerle hemos adquirido poder. Cuanto más le conocemos, más participamos de su poder y podremos hacer a otros participantes de su poder también. Todo lo puedo en Cristo porque le conozco, dice Pablo. No todo lo puedo en Cristo porque hace señales y se abren las cárceles, porque hace señales y se abre el barro y comienza a comer pan. No, porque lo conocía. Porque había dedicado su vida a conocerle. El verdadero poder, el todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, es el fruto de alguien que dedicó su vida a comer de la gracia, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Serás atacado, serás probado, serás tentado, serás denigrado, serás criticado, serás atacado en tu salud, en tu casa. Nada te va a quebrar, nada te va a quebrar. Vendrán malas noticias, pasarán por errores, vendrán dificultades familiares, sociales, laborales. Nada te va a quebrar, porque el conocimiento adquirido del Hijo de Dios se ha transformado el poder que te sustenta, el poder que te sostiene. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dedícate a conocer al Hijo de Dios. Mientras muchos están buscando en la Biblia historias, superhéroes, mentira financiera, mientras algunos están buscando cómo sustentar su avaricia personal, su ego en el liderazgo, cómo sustentar lo que tienen. Otros están vendidos a la causa de conocer al Hijo de Dios y en ese conocimiento se han vuelto poderosos. Quiero decirte que los reyes se inclinarán delante de este conocimiento.
conocimiento. Quiero decirte que hombres letrados se inclinarán delante de este conocimiento. Quiero decirte que personas en autoridad en diferentes áreas de la sociedad se inclinarán al conocimiento, porque el conocimiento del Hijo es nuestro poder en Dios. En regla general, por favor, escuche esto, dejando fuera claras excepciones. Hombres como Carlos Anacondia, Billy Graham, hombres como Alberto Motesi, como Luis Palau, por favor, claras excepciones. En regla general, las multitudes siempre quedaron rendidas a las manipulaciones de ministros fraudulentos con grandes señales. Siempre que hubo una exhibición de señales, las multitudes respondieron. Siempre habrá mucho dinero detrás de las grandes señales. Por eso algunos quieren señales, porque saben que detrás de las señales no faltará el dinero. Ahora, ¿cuál es el dinero que nosotros queremos como ministro? ¿Por manipular a la gente a través de las señales? ¿O vendrá el dinero como la expresión de Cristo en la vida de los santos? Si los milagros son la razón por la cual la gente va a ofrendar más, estamos corrompidos. Somos corruptos y pertenecemos a una realidad y a un sistema que no pertenece a Dios. Primero, porque cualquier señal que pueda acontecer, cualquier milagro es la gracia misma de Dios. Y segundo, porque no se puede negociar con las señales. Apóstoles de nuestra generación se han vuelto multimillonarios a través de las señales. Y han usado las señales para popularidad, para egocentrismo, para vanidad, para soberbia, para levantar su propio imperio. Y pensaron que podían usar a Dios a través de las señales. Pensaron que las señales podían validar su ministerio. ¿Sabe por qué se piensa así? Porque eso es la fe judeo-cristiana. Johnny, me quedan 10 minutos y quiero aprovechar los 15 minutos. Ayúdame a ver si lo logro decir claramente. Quiero decir claramente esto. Cuando un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro piensa que por las señales su ministerio va a crecer, es porque está fundamentado en la fe judeo-cristiana. Y quiero explicarlo y por favor, si no queda algo claro, hacémelo ver para que yo lo pueda decir claramente. Las grandes manipulaciones financieras, las grandes manipulaciones de las masas, que es lo que estoy enseñando, en masificación y el aumento de Cristo. Las grandes manipulaciones de las cuales muchos de nosotros hemos visto, sufrido, experimentado en carne propia, ha sido producto de señales. Señales que no dirigían a Cristo, señales que dirigían a aquel que ministraba las señales. He llegado a ver cosas que ni mencionarlas quisiera para no perder tiempo entre nosotros. Porque toda señal que no dirige a la centralidad de Cristo, porque toda señal que no dirige a la soberanía de Cristo, a la vida de Cristo, al señorío de Cristo, tarde o temprano, es un estorbo al propósito eterno. Tarde o temprano, tal persona será reducida a la miseria de la exposición de sus verdaderas intenciones a la hora de manifestar las señales. Ha sido tremenda la herencia que nos ha dejado conceptualmente hablando la fe judeo-cristiana, porque por la manera de medir señales se medía poder. Hijo, era tremendo ver hombres y mujeres que pensaban que porque tenían señales eran aprobados por Dios. ¿De dónde surge ese pensamiento? ¿De dónde surge el pensamiento que tener señales es aprobación de Dios? Si también tenemos un registro en Mateo capítulo 7, que muchos profetizarán en mi nombre, sanarán en mi nombre, harán milagros en mi nombre, echarán fuera en mi nombre, demonios en mi nombre, pero yo nunca los conocí. ¿Por qué pensamos que las señales son sinónimos de aprobación? Porque ese es el pensamiento judeo. Los judeos pensaban así. Miren, 1 Corintios 1, 22 al 24. Los judíos buscan señales. Los judíos buscan señales. ¿Por qué venimos hablando de la fe judeo-cristiana que debemos migrar para entrar a la fe del Hijo de Dios? Porque muchas veces Dios no hace señales, pero el poder de Dios está presente en la revelación del Hijo de Dios. Las señales no sustentan la vida de los santos, el conocimiento del Hijo sí. Hay congregaciones repletas de señales y gente débil en la fe, por eso son manipuladas. Por eso dependen del pastor, dependen del apóstol, dependen del profeta, dependen del evangelista, porque todo está basado en que Dios tiene que aprobar porque hay señales.
Así que si queremos prosperidad, tenemos que ir al apóstol. Si queremos sanidad, tenemos que ir al pastor. Si queremos ver alguna señal, tenemos que buscar a ese hombre. No, y 1000 veces no. Puede salir. Pablo sanó enfermo, resucitó muerto. Pero no era la centralidad del hombre manifestando señales. Era Cristo expresándose en Pablo para que la gente conozca a Cristo. No se usaba las señales para beneficios propios. Es terrible el pensamiento de validar un ministerio por las señales. Pero claro, este es el pensamiento judío. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué hablamos de salir del fundamento judeo-cristiano? Porque el pensamiento judío es el pensamiento de aprobación por señales y el pensamiento griego es de aprobación por sabiduría. Obviamente, si tiene una sabiduría extraordinaria, es un supertipo, es un aprobado de Dios. Mirá la sabiduría que maneja este hombre, mirá la capacidad de sabiduría que este hombre tiene. Y entonces calificamos en la fe judía cristiana que es aprobado por Dios porque tiene señales, y aprobamos por la sabiduría de los griegos que si tiene un gran discurso es un hombre aprobado por Dios. Sin embargo, tengo lamentablemente algo que decirles. Que no todo el que tiene señales es aprobado por Dios y no todo el que tiene una gran oratoria es un aprobado por Dios. Pero todo aquel que conoce al Hijo verdaderamente y lo conoce por la experiencia y por las Escrituras, se ha vuelto un hombre aprobado por Dios, porque lo que Dios aprueba de ti y en mí es a su Hijo formado. Dios no está en la búsqueda del perfeccionamiento ministerial del viejo hombre. Dios no está en la búsqueda del perfeccionamiento intelectual del viejo hombre. Dios está en la búsqueda de la formación del Hijo en nuestro ser, en toda nuestra manera de vivir, en la mentalidad judía. Y quiero resaltar esto: aprobación de Dios era sinónimo de tener y hacer señales. ¿Se acuerdan lo que el pueblo le dice a Josué? El pueblo le dice así: entonces respondieron a Josué, Josué 1, 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mande. Y escuchen, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos, pero solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. En otras palabras, que hagas lo mismo. O sea, Josué, si abrís el mar rojo, si de pronto se cae esto y si pasa aquello y si pasa lo otro, entonces tú eres un hombre aprobado por Dios. ¡Wow! Esto está pasando hoy. ¿Por qué? Por favor, espero poder decirlo. Lo veo tan claro, pero no soy tan... Quisiera ser como vos, hijo, para poder decir las cosas claramente, pero hay tanta gente diciendo: no, ¿cómo no voy a obedecer a este hombre? Este hombre grita, este hombre maltrata, este hombre insulta. Este hombre se enriquece a costa del pueblo, a costa de las señales. Este hombre se enriquece por medio de... ¿Cómo no voy a obedecer eso? Hay gente sujeta a la obediencia de hombres corruptos, pero con señales. ¿Cómo no voy a obedecer a este hombre con la sabiduría que tiene? Mira la sabiduría, cómo habla, cómo conoce, cómo convence, cómo persuade cuando habla. Mira la sabiduría. Y entonces se levantan los coaching del evangelio. Se levantan hombres con un discurso entrenados en la capacidad de la voz. Pero muchos le obedecen porque, fundados en la fe judeo-cristiana, se van detrás como admiradores de esas señales sin mirar que ese hombre realmente no conoce al Señor. Porque si conociera al Señor sería humilde y manso de corazón. Sería firme, claro que sí. Pero habría en su corazón la ternura de una madre y la firmeza de un padre. La ternura para amamantar y la firmeza para exhortar y corregir. Pero no para maltratar gratuitamente, porque es el hombre de las señales o el hombre de la sabiduría. ¿Quién dijo entonces? Esta es la mentalidad judeo-cristiana. Pero no solamente esto quedó en el pensamiento de Israel,
en el pensamiento de los judíos, en el pensamiento del pueblo con Josué. Miren lo que dice Nicodemo, principal de la sinagoga, judío por excelencia, conocedor de las escrituras antiguo testamentarias. Juan capítulo 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él combina sabiduría con poder. Él combina sabiduría. Has venido como maestro. Has venido como maestro. ¿Cuál era la marca registrada de un rabí, de un rabón, y su oratoria, su discurso, su sabiduría, su conocimiento? ¿Y cuál era la validez de un hombre o de un ministro? Sus señales. Y entonces Nicodemo dice: sabemos que ha venido Dios. ¿Por qué? Porque te lo reveló mi Padre. No, por las señales. Las señales, sí, pero habían otros que también en los días de Jesús tenían señales. O sea, Nicodemo podía estar bien con Jesús y con los otros que hacían señales. Porque las señales en los días de Jesús no estaban solamente restringidas a Jesús. Había muchos otros que en los días de Jesús hacían señales, pero no venían de Jesús. Nicodemo estaba perdido en la fe judía de juzgar algo por las señales. Que el Señor nos dé luz. Espero estar siendo claro en esta construcción de lo que queremos decir. Poder de Dios para los judíos es igual a señales, prodigios y maravillas. Lean conmigo Hechos capítulo 2, verso 22. Se van a sorprender de lo que va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque los primeros apóstoles eran judíos. Y los primeros apóstoles todavía entendían que el poder y la aprobación tenían que ver con señales. Entonces su mensaje era de un pensamiento judío. Por favor, miren esto, es importante que lo veamos. ¿Quedaron algunos hermanos todavía? Sí. Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas. ¿Cómo comienza? Varones israelitas. ¿Quién está hablando? Un judío. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Y dice: oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, con los prodigios, con las señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos visteis. ¿Por qué dice que Jesús era aprobado por Dios? Por las señales. Por las señales. El pensamiento de ellos estaba basado en las señales. Lee detenidamente Hechos capítulo 4, verso 24 al 37. Esto lo voy a desglosar en el curso de perfeccionamiento ministerial. Y vamos a demostrar cómo los apóstoles judíos le dicen: Dios, danos poder para predicar con denuedo la palabra, mientras hacen milagros, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabe qué pasó después? Tembló el lugar y todos terminaron hablando la palabra de Dios. No dice que terminaron haciendo milagros. Ellos pidieron milagros. Ellos dijeron: Señor, concédenos que en tu nombre se hagan milagros. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Les dio poder para que den testimonio del poder de la resurrección. No fueron señales los que siguieron a esa oración. Lo que fue que siguió a esa oración fue el poder de la revelación de Cristo manifestado. Pero esto lo vamos a hablar detenidamente y muy abiertamente en el curso de perfeccionamiento ministerial. Y termino aquí con profundo dolor en mi corazón, porque recién estoy calentando motores de los 2 puntos de los 5. Cerrar el pensamiento será importante para que nadie salga de aquí criticando ni cuestionando a nadie. Creemos que los hombres y las mujeres, y si puedes recibir esta palabra, recíbela. Creemos que los hombres y las mujeres que van a deponer de rodilla al mundo no son hombres con señales. Son hombres con el poder del conocimiento del Hijo. Son hombres con la sabiduría del conocimiento del Hijo. Porque el verdadero poder es Cristo y la verdadera sabiduría es Cristo. Pero ¿cómo se sale de la mente judeo-cristiana a la fe del Hijo de Dios? Pablo dice que el traspaso de la fe judeo-cristiana
a la fe del Hijo de Dios es predicar la palabra de la cruz. Me he propuesto no hablarles otra cosa, dice Pablo, que predicarles lo que es locura en términos de poder y locura en términos de sabiduría. ¿Por qué locura en términos de poder? Oramos ahora. ¿Por qué locura en términos de poder? Porque piense por un momento conmigo y acompáñeme en esta lógica. ¿No podía el que creó órganos librar el cuerpo atormentado de Jesús en la cruz? El que creó la mano no podía haber cicatrizado la mano de Jesús para que él no sintiera dolor. El que le pegó la oreja al criado de Malco no podría haber quitado las cicatrices de su cabeza o los dolores de su cabeza. Es locura al mundo pensar que poder es una cruz, que poder es un sacrificio. Es locura al mundo. Porque poder para el mundo es todo lo contrario. Poder para el mundo es bajar de una cruz como si nada hubiera pasado. Que de pronto no tenía vestido y ahora parece vestido. Que de pronto tenía heridas pero ahora tiene cicatrices. Porque eso es poder para el mundo. Sabiduría para el mundo no es que un rey muera como Jesús en una cruz. Sin embargo, la sabiduría de Dios está en esa cruz. El poder de Dios está en esa cruz. Porque el día en que la cruz fue manifestada en el tiempo de los hombres, el Hijo de Dios fue glorificado. El Hijo de Dios fue manifestado. El Hijo de Dios fue visto verdaderamente quién es y cómo es el Señor. Te animo y me animo a que nos llamemos al uno. Pastor, no te canses, no hay otro mensaje. Pastora, no hay otro mensaje. Líder, apóstol, profeta, no hay otro mensaje. Pero la gente quiere otra cosa. En cuanto a nosotros requiere, solo tenemos, según Dios, un solo mensaje. Es el conocimiento de su Hijo y en Él todas las cosas y fuera de Él nada. Lo que no pertenece al Hijo no nos interesa. No nos interesan las señales que no nos lleven al Hijo. No nos interesan los grandes discursos que no nos lleven al Hijo. Y si a veces hay alguien entre nosotros que tal vez no tenga la excelencia de las palabras para expresar la preeminencia del Hijo, pero en su vida el Hijo es todo. Yo quiero vivir para escuchar a ese hombre, donde ese hombre o esa mujer puede darme al Hijo como sustancia y como realidad, porque Él ha vivido para comer eso. Estamos en los días donde no seremos engañados, porque el conocimiento del Hijo es nuestra libertad. El conocimiento del Hijo es nuestra vida. Oramos por esta palabra. Padre, queremos conocer lo que desde el principio siempre fue y lo que al final siempre será. Vivimos para conocer a aquel que todo lo llena en todos. Vivimos para conocer la preeminencia de aquel que antecede a todo, que sustenta todo y que todo ha sido hecho para él. Queremos vivir para conocer a tu Hijo, porque el que honra al Hijo, honra al Padre, porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre, y porque quien el Hijo es formado, el Padre es adorado en la vida del Hijo formado en su interior. Señor, en esta noche te pedimos perdón por todos los sustitutos que nuestra generación tiene en Argentina, en América y en las naciones, por todas aquellas cosas que pertenecen a la fe del niño Israel natural, que no ha migrado al conocimiento de nuestra herencia eterna llamada Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien lo hemos perdido todo,
para ganarlo a Él, nuestro único premio. Vivir para un conocimiento más excelente de tu persona y para darte a conocer más exactamente. Amén y amén. Mis amados, oramos que esta palabra haya sido de edificación para nuestra fe, no de controversias, no de conflictos, no de posiciones antagónicas, sino de un escalón más firme en el conocimiento del Hijo de Dios y de permanecer viendo todo como el Hijo lo ve. Quiero ver el poder como el Hijo lo ve, quiero ver la sabiduría como el Hijo lo ve y tantas otras cosas que iremos descubriendo juntos cuando somos convocados y reunidos en su nombre. Creo que se puede poner en este momento la placa para la expresión de generosidad, para que todos aquellos que desean y quieran puedan expresar generosidad no porque hay necesidad, sino porque hay un querer. No ofrendes por necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que quiere dar, Dios ama a la expresión de su Hijo a la hora de dar. A todos, muchísimas gracias. Creo que la placa está ahí. Quisiera despedirme saludándolos a todos. A los que puedan, nos veremos el 10 de julio.